Bienvenidos al Juego de los Datos, este espacio de SEGDA, Servicios de Estrategia y Gestión de Datos Aplicada, en donde analizamos distintas jugadas en donde los datos se convierten en el protagonista principal. El día de hoy tenemos un gran tema, el análisis del caso Cambridge Analytica. Soy Marilú López y estoy encantada de estar acá con ustedes y que nos estén acompañando el día de hoy. Y yo soy Rocío Vanegas y vamos a hablar entonces hoy de un drama que convirtió nuestra vida digital en un campo de batalla política. Bueno, pues vamos a empezar por entender cómo vamos ligando nuestros episodios. En nuestro primer episodio hablamos del gran parteaguas para la gestión de datos, que fue la crisis del 2008. En ese episodio analizamos cómo fue que en el sector financiero hubo este gran impacto a nivel global de la falta de gestión de datos. Hoy nos toca analizar cómo los datos pueden llegar a influir en nuestras decisiones más privadas, como el voto. ¿Cómo es que hacemos que los datos puedan hacer cambiar la decisión de las personas? Pero platícanos, Rocío, ponnos en contexto. ¿Cómo fue que esto empezó? ¿De dónde viene? Entremos ya. Pues vamos a ver, Marilu. Tenemos que empezar hablando de la psicología y la personalidad humana. Y es que desde hace muchos años los investigadores y los psicólogos principalmente empezaron a tratar de identificar rasgos de la personalidad, como para irnos etiquetando, ¿no? Lo que hacemos normalmente nosotros con los datos. Es decir, empezaron a crear la tabla de referencia de los rasgos de la personalidad humana. Entonces, por allá en 1930, los primeros investigadores lograron recolectar 18.000 adjetivos para empezar a caracterizar esa personalidad humana. 18.000 dijiste. 18.000. Muchos. Unos años más adelante, otros investigadores, aplicando ya técnicas estadísticas, lograron llegar a 16. Pero finalmente ya mejoró la cosa, claro. Con la estadística, que es una maravilla para esto, efectivamente. Empezaron a hacer agrupaciones y bueno, llegaron a 16. Pero ya en 1980, otro grupo de investigadores logró llegar solo a 5, que son los que se conocen como las dimensiones universales de la personalidad. Le llaman OCEAN o el Big Five, y OCEAN por las letras iniciales de estos rasgos de personalidad que logran clasificarnos, que son primero la apertura a la experiencia, que se llama openness. Tú me ayudas con los términos porque yo no soy muy buena. Eso primero veamos. Openness, que tiene que ver con la apertura a la experiencia. Entonces, son como los rasgos relacionados con la capacidad que tienes tú para asumir riesgos, para tomar, para aventurarte pues con cosas nuevas. Para aventarte a cosas nuevas, ¿no? Explorar Entonces, cosas nuevas, aceptar nuevas ideas también. Es exactamente como ese interés que tienes por la cultura, por nuevas experiencias, básicamente. Ese es el primer, digamos que el primer rasgo. El segundo rasgo tiene que ver con los rasgos relacionados con la puntualidad y la disciplina, la planificación, qué capacidad tienes de perseverar para lograr los objetivos. El tercero es la extraversión, que tiene que ver como con la socialización. ¿Qué rasgos tienes tú asociados a la simpatía, a la sociabilidad, a la asertividad? Eso es extraversión. Compartir cosas con los demás, a abrirte, a conversar, a entablar nuevas relaciones y demás. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Luego tenemos el tema relacionado con la amabilidad o la empatía. Entonces, ¿qué tanto confías tú en los demás? ¿Qué tanto cooperas con los demás? Y finalmente, el neurotismo, que tiene que ver más con la estabilidad emocional. Es como el más... ¿Y cómo reaccionan las personas a distintos
a distintos elementos, cómo una persona puede reaccionar más tranquila que otra. Todo esto se da por esos rasgos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Mm. Efectivamente. Entonces, este último tenía que ver como el tema, cómo manejar la ansiedad, por ejemplo. Y bueno, por eso es, o sea, el modelo permite entonces describir cómo pensamos, cómo reaccionamos y hasta cómo tomamos decisiones. Entonces, se convirtió como en la herramienta estándar de la psicometría, que es la rama de la psicología que mide efectivamente los procesos, y entonces se convirtió pues en la herramienta, digamos que favorita de los psicólogos para estos temas. Pero obviamente se trataba de recolectar muchos datos. Entonces las personas tenían que diligenciar unos formularios gigantescos. Pero bueno, esto por supuesto hizo parte de muchas investigaciones y de muchas publicaciones académicas, Marilu. Entonces, aquí estábamos solamente con ciencia académica con fines puramente de investigación. Ese es como nuestro primer componente. Y ya habían, en ese ámbito académico, habían ya recolectado mucha información de algunas personas a lo largo de varios años, ¿cierto? Sí, definitivamente. Ellos estaban trabajando con eso, pero pues como te digo, el tema era muy manual y entonces era bastante tedioso el tema del diligenciamiento de esos cuestionarios. Pero pues luego apareció Facebook en el 2007 y entonces también un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge aprovecharon esta plataforma y se crearon una aplicación que se llamó My Personality, que lo que pretendía era pues recoger los datos para seguir con sus investigaciones y a cambio le ofrecían a los usuarios el test de personalidad, qué tipo de personalidad tienes. Eso fue como nuestro segundo Ese fue el componente. gancho para atraer, digo, quien no quiere, ¿no? Y hemos visto distintas campañas. Hoy están las caricaturas, Ah, a sí, ver, eso publica que la caricatura que te genera la inteligencia sí. artificial que mejor, para ver qué tanto te conoce, ¿no? Y ahí estamos poniendo. Ha habido muchas campañas. Ahí estaban entregando datos, ¿no? Las personas Datos. a cambio de ese perfil psicométrico. Exactamente. Imagínate que hasta 2012, que la aplicación estuvo activa en Facebook, se lograron recoger datos de más de 6 millones de voluntarios de diferentes edades, de diferentes orígenes, de diferentes culturas. Entonces, y claramente todos estos datos también fueron insumo de muchas publicaciones relacionadas con la investigación de la personalidad del ser humano. Entonces, pero resulta que un grupo de esos investigadores de la Universidad de Cambridge, además de empezar a analizar estas respuestas del test de personalidad, se pusieron a cruzar la información con los me gusta que las personas también que estaban en esa red y con los me gusta que daban, con lo que compartían en la red, mejor dicho, con todas las interacciones digitales de Facebook de esas personas. Y lo interesante, Marilu, e inesperado yo diría también, es que los algoritmos terminaron infiriendo la personalidad sin necesidad del cuestionario, solamente con los me gusta. Entonces, imagínate. Claro, cada cosa, cada vez que alguien le da like a algo que aparece en Facebook, se van acumulando. Mientras más likes vas dando a distintas cosas, van encontrando los rasgos más finos de tu personalidad, de tus gustos. Nadie en tu familia te llega a conocer tanto como se puede conocer a través de los likes que uno le da en Facebook. Es impresionante. Y luego, ¿qué Efectivamente. pasó con eso? Eso fue al inicio de Facebook. Pero después, ¿cómo es que esto se liga con el tema que nos ocupa hoy de la incidencia, la influencia en la decisión de votos? Síguenos platicando porque esto ya Bueno, me Marilu. empezó Entonces, a entusiasmar. sí, en el Reino Unido había una empresa que se llamaba, una consultora británica, SCL Group, que se encargaba o estaba especializada en operaciones de influencia para clientes militares y políticos. Ese era su nicho. Y vieron con claridad ellos el potencial.
de lo que estábamos hablando ahorita. Claro, voltearon a ver lo que estaba haciendo la universidad y toda esa investigación y dijeron, eso no sirve. Claro, para poder conocer a toda esa población, a todos esos votantes, ¿no? Exactamente. Entonces, esta consultora, con una inversión cercana a 15 millones de dólares, crearon una filial en Estados Unidos y esta fue Cambridge Analytica. Aquí es donde aparece. Con la Oye, pero intención, recuérdanos en qué momento nos estamos ubicando. Esto fue en el 2016, ¿sí? la filial, sí, seguramente la filial la crearon un poquito antes, Un porque poco antes, pero el tema que nos ocupa es 2016. es 2016, efectivamente, efectivamente. Crearon la filial ya conociendo lo de las investigaciones del tema psicológico y la intención pues claramente era aplicar las técnicas en el mercado político, todas estas técnicas en el mercado político. Entonces aquí tenían el método, tenían el respaldo financiero, pero les faltaban los datos a gran escala, Marilu. Entonces empezaron a buscar los datos, ¿no? Ya sabían que era la Universidad de Cambridge y sus investigadores los que habían logrado recolectar los datos de más de 6 millones de voluntarios allá con My Personality. Digamos que ellos intentaron contacto con los de la universidad para ver si podían obtener esos datos, pero allá uno de los investigadores, Kosinski, dijo, se puso a investigar la empresa y todo, y él vio que podía la cosa cruzar como el límite ético y él dijo, no, con nosotros por aquí no va la cosa, entonces él no dio, pues Se digamos que retira. no accedió para dar esos datos, pero pues mientras tanto, por otro lado, otro de los investigadores que estuvo en la Universidad de Cambridge con el tema, creó también una empresa y se creó otra app que se llamaba Esta es tu vida digital. This is your life, this is your Your digital life, your digital digital life. life. Exacto. Con el mismo propósito, también la puse en Facebook. Entonces, el contacto de esta empresa Cambridge Analytica fue con este investigador, fue con Kogal. Your digital life, que empieza a ofrecerle a las personas dinero a cambio de llenar los cuestionarios, ¿no? Y Efectivamente, sí, sí. Le ofrecen, no era mucho, de 2 a 5 dólares les están ofreciendo a sí, cada sí, una de las sí, pero personas. era un atractivo para que llenaran estos cuestionarios. Exactamente, Marilu. Pero el tema es que no, bueno, y entiendo que solamente 270,000 personas diligenciaron el cuestionario de esta última app, pero a cambio de obtener también su perfil psicológico, estaban entregando sus datos y por la reglamentación que en ese momento había de Facebook, No no había. solamente eran los datos de él, sino de toda su red de contactos. Sí, ese fue un tema impresionante porque de que 200 y 40 y 70,000. tantos mil o no sé qué, que eran los voluntarios a los cuales les pagaron para que llenaran el cuestionario, resulta que la API que utilizaron, que utilizaba esa aplicación, esta interfase para poder permitir que se llenaran estos cuestionarios, no tenía los elementos de seguridad pertinentes y entonces podía ver toda la información, no solo de la persona que había accedido a llenar el cuestionario, sino de todos sus contactos. Entonces, de esos 247,000 o de 270,000, los que hayan sido los voluntarios, terminaron con más de 87 millones de personas de las cuales tenían una grandísima cantidad de elementos de datos. No solo era la preferencia de qué le gustaba o qué productos o qué publicaciones veía, sino muchísimas, muchísimas, más de 5,000 elementos de cada una de las personas. Es impresionante. ¿Y qué hicieron con eso? Cuéntanos, ¿qué Imagínate, hicieron pero con ese viendo dinero? eso, Marilu, tenemos que decir que prácticamente la protección del usuario no existía. No existía, ¿no? No existía. Entonces, ¿qué hizo Cambridge Analytica con esos datos? Adicionó una capa de segmentación electoral, lo que se conoce como la capa psicográfica. Entonces, ya no sabían solamente tu edad, dónde vivías, sino que sabían cómo eras.
si eras una persona ansiosa, si eras más temeroso digamos, que aventado, digamos, y que si eras más abierto al cambio o más conservador. Conocían los rasgos de tu personalidad. Entonces, imagínate, ya tenían el material para empezar a personalizar los mensajes que le iban a enviar a cada uno de esos potenciales votantes. Entonces, Marilu, efectivamente, eso fue lo que hicieron, empezaron a personalizar. Cada persona recibía una versión distinta de lo que querían mostrar, digamos, dependiendo de dónde te clasificaban como individuo. Entonces, Y eso es muy delicado. Hay un caso que está documentado que ilustra muy bien esto que estás diciendo, Rocío, sí. porque, por ejemplo, ante una misma política propuesta en la campaña, porque centrémonos en, ya decía yo, en el 2016, en la campaña Campaña. electoral en Estados Unidos, donde estaba Exacto. Donald Trump como candidato republicano. Bueno, un ejemplo de utilizar la personalidad de la audiencia a la que estaban llegando era la política de derecho a portar armas. Entonces, a través de identificar este perfil de las personas, de qué tan vulnerables eran, que a aceptar ideas o a crear ideas de conspiración, a lo mejor por este último factor de neurosis muy, Ujú. muy alto que tuvieran, a esas personas con ese nivel de neurosis alto le mandaban una imagen de alguien entrando a una casa portando un arma, ingresando, invadiendo una casa. Ujú. Mientras que a las personas que en su perfil aparecían como más abiertas, como más afables, les mandaban una imagen de un padre enseñándole a cazar a su hijo, lo cual aludía a las, las raíces, las tradiciones. El mismo mensaje se presentaba de distintas formas a distintas personas en función a su perfil psicográfico que mencionas, ¿no? Y eso es Exacto. muy impresionante porque van, incluso podían enviar información falsa a las personas a partir de entender cómo reacciona cada quien. Y ese es un poder muy fuerte que da el conocer tener esos datos, esa información. Sí, efectivamente trabajaban con la reacción emocional de las personas, María. Eso. Pero en la campaña de Donald Trump, que es de la que estamos hablando, la estrategia fue un poquito más allá. No solo buscaba convencer a los votantes indecisos, sino que también se trabajó en la supresión del voto, Marilu. O sea, identificaban a las personas que no iban a votar por Trump, que ya sabían que no iban a votar por Trump, y a ellos los mensajes que le enviaban era como que empezaran a desconfiar en el sistema, como que lo que les vendían era que no valía la pena ir a votar. Que no Y salieran a votar, que no salieran a que votar. no salieran, Entonces, no que cambiaran su voto, sino que no salieran a votar. entonces fíjate que Eso aquí ya fue la influencia impresionante. no era de persuadir, sino sencillamente de cambiar comportamiento. Y eso fue lo que todo el mundo pudo conocer en el 2018, ¿no? Cuando se evidenció todo este manejo, pues realmente poco ético Sí. de la información que habían recolectado, ¿no? Y llevaron ya a Facebook al Mark Zuckerman a la corte, ¿no? Una imagen que todos vimos en todo el mundo y que quedó grabada. Y bueno, pues realmente aquí estamos analizando otra gran partida, ¿no? Otro gran momento
y fue en el 2018, a 10 años de lo que el parteaguas que describíamos en nuestro primer episodio, ¿no? Sí, sí, Acá sí. fue un momento decisivo en donde se generaron por primera vez los lineamientos de protección de datos personales. Creo que fue evidente cómo, pues, quiénes perdieron, quiénes Sí, ganaron y quiénes perdieron, ¿no? En esta partida, en este juego. ¿Tú qué sí, dirías? ¿Quiénes fueron los ganadores? pues no, ganadores, claramente los principales ganadores, pues los de las campañas políticas, ¿cierto? Efectivamente, porque segmentaron y manipularon narrativas. Entonces, ganó la campaña política, efectivamente. Ganó el marketing digital porque tuvo poder de personalizar, apareció el poder de la personalización del marketing. Diría que esos fueron los dos grandes ganadores, Marilu. Sí, porque realmente tomado adecuadamente, pues fue un gran hallazgo, un gran ejemplo de cómo podemos dirigir mensajes muy específicos a cada persona, ¿no? En el marketing fue muy evidente. Eh, Sí. ¿Y quiénes perdieron? ¿Quiénes perdieron? Pues uno de los, bueno, yo no sé, sí, 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 sí o sí, no, pero bueno, Facebook perdió porque tuvo que pagar multas millonarias en diferentes países, dependiendo de la legislación que había hasta ese momento. Fíjate que en España ni siquiera fue sancionado porque la regulación que había al final definió que no, que había prescrito ya por términos, por plazos, y entonces ni siquiera hubo sanción. En otras fueron muy bajas comparadas que otros países, pero pues sí, Facebook definitivamente perdió. Cambridge Analytica también como empresa pues desapareció después de todo este escándalo y definitivamente yo creo que los grandes perdedores, Marilú, los usuarios, porque es que no hubo consentimiento explícito para que sus datos se usaran para lo que se usaron, entonces no perdieron la privacidad. Fueron los grandes, grandes perdedores. Grandes perdedores. Esto me lleva a pensar, a ver, Rocío, lo nuestro es la gestión de datos. Llevado ya a nuestro terreno de gestión de datos, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Eh, Tú has estado trabajando mucho en diseñar las jugadas maestras dentro del ámbito de gestión de datos. ¿Cuáles dirías que fueron las jugadas estrella en este caso que estamos analizando hoy? Pues si nos vamos a revisar todo el contexto, Marilu, yo diría que el trabajo que hicieron los investigadores en todos durante tantos años, ellos sentaron las bases del juego. Definieron un lenguaje, definieron, si lo queremos ver así, un glosario de negocio, ¿cierto? Eh, Pero fíjate, es muy interesante este caso. Me gustó cuando me propusiste que viéramos, desarrolláramos este caso, porque ya sabes que a mí el tema que me apasiona es la estrategia de datos y que siempre cuento que la estrategia pues nace en el ámbito militar, ¿no? En el mundo militar. Y aquí lo vemos claramente. clarísimo. Esta empresa SCL, pues para quien trabajaba, quienes eran sus clientes, pues eran la Los milicia, ¿no? Los militares. políticos. Entonces, por supuesto que la jugada estrella acá, pues fue el entrar en modo estratega, ¿no? El Exacto, la actividad pensar del modo estratégico. realmente cómo mover las fichas, darse cuenta de que había fichas que les interesaban, que se habían recolectado en el mundo académico. Sin embargo, algo que en ese momento no existía y que hemos visto a partir de ahí, a partir del 2018, es la generación de estas reglas de protección de datos personales.
Creo Que tiene que que ver mucho con nuestra jugada a la que llamamos juego con honor, Marilu. Está es definido. Esa es, la ética. ¿Cómo manejamos el tema ético en todo lo que hacemos con nuestros datos en las organizaciones? Y bueno, y fíjate que esto pasó en el 2016 y todavía en el 2025 no creo que nos falta a nivel general mucho por reglamentar en algunos países apenas y que estamos empezando con la definición de lo que es la protección, la reglamentación y las leyes que protejan a los usuarios, que protejan la privacidad de los datos de los usuarios. entonces, digamos que jugada que hicieron bien, entrar en modo estratega. Sí, La definitivamente. jugada que reprobamos es la A de ver, el juego con honor. juego con honor. No jugaron con honor en No, esta partida. Pero bueno, esperemos que en las siguientes partidas que analicemos podamos ver pues más jugadas bien hechas que esta jugada. Pero pues nos deja con cosas buenas, ¿no? Los ejemplos del manejo de protección de las leyes de protección de datos personales que nacen justo en el 2018 con el GDPR en la Unión exacto. Europea, seguida por el CCPA en Canadá. Y bueno, pues se ha ido siguiendo esa pauta en distintos países, como bien decías, nos falta todavía mucho, pero fue, Sí, yo seguramente. diría, algo positivo que ocurrió a partir de ese evento. Efectivamente. Pues, ¿qué sigue? Como en nuestro episodio anterior, el impacto también fue mundial. Mundial, mundial, y seguiremos en esa línea. Bueno, ya venimos del sector financiero, analizamos acá el impacto en el ámbito político. Los esperamos en nuestro próximo episodio para analizar el papel de los datos en la economía mundial. Nos vemos No pronto, se Marilu. pierdan el caso de Amazon. Va a ser nuestro siguiente episodio. Interesante. Nos vemos, Ahí nos vemos. Rocío. Ahí Hasta nos la vemos. próxima. Ahí nos vemos. Chao, chao.